sus articulaciones no deben exceder el límite de movimiento que tendrían en la realidad. Por ejemplo, un personaje cartoon puede doblar el codo hacia atrás en el ángulo invertido, pero un personaje imperialista de efectos especiales jamás va a poder doblar el codo hacia atrás porque se le rompería, una persona real se le rompería el codo. La estructura del rig, como están colocados los huesos dentro de la malla, difiere en cada variante. En VFX, por ejemplo, los huesos y articulaciones deben estar lo más cerca posible de donde estarían en la realidad, si ese personaje fuera real y viviera en el mundo real. Lo que requiere unos conocimientos de anatomía sin cabe más precisos aún. Tienes que poner el hueso exactamente donde debería estar. En la animación, por ejemplo, los huesos se colocan exactamente en el centro de la malla, porque de esta forma ofrecemos un rango de movimiento más grande antes de que la malla pierda el volumen y comience a verse extraña. Por ejemplo, cuando hacemos una columna para un personaje cartoon, la columna se pone exactamente en el medio de la malla. Pero si fuera un personaje realista para efectos especiales, la columna se pone atrás, porque es como funciona en un cuerpo real. ¿Esto por qué es? Porque si pones el hueso en medio, cuando el personaje doble hacia adelante y hacia atrás, va a tener el mismo volumen en ambas partes y va a tardar más en perderlo. Una de las cosas que buscamos cuando hacemos un skim o hacemos un rig es que no se pierda el volumen. Por ejemplo, si tú haces un rig, le pones en el codo, los huesos en el medio y doblas el codo desaparece. Al contrario que pasa en la realidad, que te sale el hueso y asoma hacia afuera. Solo utilizando un skin eso no se puede conseguir. Por cómo funciona el skin es imposible. Hay que utilizar deformadores secundarios o huesos extras para poder mantener ese volumen. Por ejemplo, al mover el hueso hacia atrás, como está en un brazo real, para VFX, podemos mantener mejor el volumen de la zona delantera y no perder tanto la parte de atrás del codo. Aún así vamos a necesitar algo extra, pero es por esto la diferencia. Por ejemplo, si el personaje cartoon tiene que doblar el codo hacia atrás, tiene que romper el codo, que se dice en animación, al tener el hueso en medio, va a hacer más o menos la misma doblea hacia adelante que la que hace hacia atrás. Bueno, en VFX un rigger se centra más en simulaciones y automatismo. Todo debe asemejarse a la realidad, y nada mejor que una simulación que sigue las leyes de la física para ello. En la animación el rigger se centra más en dar todo el control posible a los animadores. Deben poder alcanzar cualquier pose que deseen, cualquiera, por extraño e inverosímil que ésta pueda parecer. Puede que tengas un control para mover hasta el lóbulo de la oreja, si así lo requiere un animador. Me ha pasado, de hecho he tenido que poner un control en el lóbulo de una oreja porque un animador quería hacer una curva con la cara y el lóbulo le rompía la curva y él quería tener ese control. Por ejemplo, un control para que la mano se escale y se haga más grande o más pequeña, a veces incluso para cambiar el volumen de todo un lado del personaje si un plano lo requería debido a la perspectiva de la cámara. Recuerdo un personaje que el director quería un plano en el que se veía una especie de contrapicado del personaje y apuntaba con la mano hacia arriba, y él quería que el personaje fuera de mayor volumen a menos, y tuvimos que crear un control que hacía que todo un lado del personaje adquiriera el volumen de la perspectiva o del punto de fuga, para si alguien sabe el dibujo, hacia el que iba la cámara. Con lo cual, si tú veías al personaje en el entorno 3D normal, no desde el punto de vista de la cámara, el personaje parecía un cono en la que la base era la mano, la palma de la mano arriba del todo. Y el pie que tocaba el suelo era la punta del cono, ¿sabes? Parecía un cono invertido. Era horrible verlo desde otra perspectiva, pero desde la perspectiva de la cámara quedaba muy bien. Y fue una pesadilla hacerlo, la verdad. En cuanto al sistema facial, aunque algunos puntos comparten similitudes, son dos mundos diametralmente opuestos. Por ejemplo, en VFX se suele utilizar el sistema denominado FACS. Lo voy a escribir aquí, en el chat. Me hubiera gustado ponerlo, a ver qué lo pienso. En el PowerPoint. Este sistema se crea un sistema de control y de deformación para cada uno de los músculos que componen la cara. Cada uno de los músculos que tiene la cara. Después se automatizan algunos de estos movimientos y se pule la deformación al combinar los movimientos de uno más de estos músculos. De tal forma que al final podemos tener todas las expresiones posibles de una cara. Vale. Venga, voy a ver.
llama fax. Así, ahí lo tenéis. Ahora sí, vale, muy bien. Este es el sistema que se suele utilizar para efectos especiales. Viene usándose desde hace algunos años. A la mayoría de modeladores no les gusta porque pierden el control sobre cómo se ve el personaje, la verdad. Es largo y complicado de explicar, pero... A ver, por aquí pregunta Edwin, en los brazos utilizas los dos sistemas IK y FK con dos cadenas de huesos diferentes, o es mejor crear un switch que deshabilite y evite los IK de una sola jerarquía. No es buena idea deshabilitar un IK si estás hablando de deshabilitar el operador o controlador IK. Lo que se hace es crear 3 jerarquías. Se puede hacer con 2, pero cuando yo haga el curso lo haré con 3 para que entendáis por qué. Más adelante, si queréis renunciar a una de ellas, se puede quitar. Se crean 3 jerarquías de huesos. Una sería la main, que es donde está el skin a la malla, aunque mi sistema tampoco es ese skin, pero bueno, no quiero liarlo más. Y esa main tienes un control, un switch para pasar al FK, para que siga la cadena FK y aparecerá los controles FK, o puedes mover el switch hacia el otro lado y seguirá la cadena IK y aparecerán los controles IK y desaparecerán los FK. Es como yo lo monto. No, porque como digo, Edwin pregunta que si al pintar los huesos tendría que pintar el peso a cada cadena. No, como digo, tú tienes una cadena main, una cadena principal, que con los controladores que le ponemos puede seguir una o puede seguir la otra. Y esa es la que metes en el script. ¿Sabes? Eso es un poco largo y es complicado de explicar. Pero básicamente tenemos un rig de deformación, que es el que se hace el skin, y es una cadena simple FK, que se puede exportar a un videojuego incluso. Y luego tenemos el rig de animación. Y básicamente el rig de animación controla el rig de deformación. Carlos Acevedo pregunta que si el rigger se encarga también de hacer el skin y de acomodar las fuerzas de los huesos sobre la malla y todo eso. Sí, parte del trabajo como rigger es hacer el skin. Es una parte fundamental. De hecho, en ciertas empresas básicamente te pasas el día haciendo skinning. Porque ya tienes sistemas de auto-rig y casi ya prácticamente no pones huesos, solo estás haciendo skinning. Raúl pregunta que tiene una duda, ¿se hacen rig para VFX cuando trabajan en proyectos cartoon? Como para hacer fuego, agua, etcétera. No entiendo muy bien la pregunta, pero quiero entender que si preguntas que si en cartoon también hacemos fuego realista o agua. Para algún proyecto me ha tocado hacer un rig para fuego, aunque dependiendo de cómo de cartoon sea, se puede intentar simular fuego propiamente dicho. Tenemos sistemas de partículas y otras cosas para generar humo y para generar la llama, pero sí que me ha tocado hacer algún personaje en el que era parte del personaje la llama, porque era un robot y le salían llamas de la parte de abajo, y tuve que hacer un rig porque los animadores deberían tener control sobre cómo se movía la llama. Con el material de cel shading. Pregunta Raúl que si es con el material de cel shading. La verdad es que nunca he trabajado con el cel shading. He trabajado con Ink and Paint, que es un modificador, un shader de Max, que es muy parecido al cel shading. No hace exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Y realmente tú puedes hacer con ese tipo de shaders, tú puedes hacer lo que quieras. Parece realista antes de que le aplicas el shader, y una vez le aplicas el shader parece un dibujo animado. Recuerdo que hice una serie así, y los personajes parecían bastante realistas, con un poco de estilo cartoon por debajo, pero una vez le aplicábamos el shader parecía un dibujo hecho en 2D. Jorge pregunta que si ese curso será en Maya o en Max. Pues eso lo vais a decidir vosotros. Era una de las cuestiones que queríamos preguntar, pero eso lo dejamos para el final. Queríamos hacer una encuesta y a ver qué opina la gente, si prefieren hacer el curso en Max o en Maya. Este curso era precisamente para aclarar ese tipo de dudas.
Bueno, estaba hablando del sistema de facial, que en VFX utilizamos el fax, por norma general, que básicamente tenemos un control para cada músculo y luego se crea un automatismo que mueve todos estos músculos conjuntamente para crear cada una de las expresiones. Cuando se mueven estos músculos a la vez, se generan pequeñas deformaciones que no funcionan bien y hay que pulirlas poniendo otro plane shape encima. Este plane shape es un poco particular porque tienes que unir los otros dos plane shapes que generaban ese músculo, por ejemplo esos dos músculos cuando se mueven a la vez, tienes que corregir la pose y extraer la diferencia entre ellos. Ese plane shape se llama delta. Y suena tan complicado como parece. Es tan complicado como suena, la verdad. Por ejemplo, en animación partimos de un lienzo en blanco. Se suele partir de una base que está basada en las 7 expresiones básicas del rostro. Estas 7 expresiones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado o asco, dependiendo de donde la veáis, la ira, la sorpresa y la última varía un poco también donde la estudiéis. Pero por norma general suele ser el desprecio. Esas son las 7 expresiones básicas que puede generar cualquier cara. Estas expresiones después se dividen. Hacemos divisiones por cada lado de la cara y otra división más en horizontal que se llama entre los ojos y la boca, y de ahí sacamos toda la base de expresiones que puede hacer un personaje en cartoon. Esto, si queréis saber más de ello, está muy bien descrito en un libro que se llama Stop Staring, que es de Jason Osipa, que fue no el que inventó el sistema, pero sí el que lo publicó para el mundo. Digo aquí el nombre del libro y el autor. Si lo queréis echar un vistazo, es un libro muy interesante, lo único que está en inglés, no en español. Tiene bastantes años, no os asuste porque sigue siendo gran parte de la base de la animación cartoon de hoy en día. Y una vez tenemos esta base de expresiones, a partir de ahí creamos todos los controles que el personaje necesite en función de los requisitos dados por parte del director y por parte de los animadores. Estas 7 expresiones divididas en controles más pequeños, como digo, muchas veces necesitan más controles. Por ejemplo, esto solo nos da expresiones, pero hay animadores que quieren hacer una curva con la cara. Entonces quieren tener un control en mitad de la cara que les permita hacer una especie como de C con la cara, pues habrá que añadir eso encima. O a veces hay que doblar solo la parte de arriba de la cabeza, porque quieren darle más énfasis a una expresión que está haciendo el personaje, pues tendrás que crear un control que solo doble la parte de arriba de la cabeza. Hay otro control típico que se hace en los personajes de animación, que es tú puedes mover la mandíbula de lado a lado, pero quieres además que llegue un poco más lejos, aparte de lo que te da el control de la mandíbula. Pues tienes que poner otro control que doble toda la parte de abajo de la cabeza. Suena un poco complicado, pero en realidad es bastante sencillo de lograr. Una de las cosas más complicadas. Y bueno, nos estamos acercando ya al final de la primera parte. La última cuestión de la primera parte, de que es un rigger, es: ¿se puede vivir siendo rigger? ¿Cuál es la situación actual en la industria? ¿Se puede vivir siendo rigger? Si no se puede vivir siendo rigger, creo que no se puede vivir siendo ninguna otra cosa. No es fácil llegar a vivir de ser rigger, pero una vez lo logras, pones el pie en la rueda, si no lo haces mal, ¿sabes? Si te esfuerzas cada día y eres constante y trabajas duro e intentas seguir aprendiendo, vas a tener trabajo el resto de tu vida. Dentro del mundo del CGI y de los gráficos hechos por ordenador, me atrevo a decir que es una de las profesiones más demandadas que hay, porque es muy difícil encontrar gente que le guste el rigging y que se quiera dedicar a ello, y es más difícil incluso encontrar gente que además sea buena. Por ejemplo, no os voy a mentir, antes hablábamos, preguntaba a alguien qué hace falta para demostrar que sabes hacerlo. Sí, no hay casi riggers, como dice Juan Carlos. Antes preguntaba uno qué hay que hacer para demostrarlo. Normalmente suele ser la demo reel. La última demo reel que yo creé es del año 2011 y era de mi época casi final de estudiante. Ya había trabajado como rigger en varios proyectos, pero era mi época final de estudiante. Aunque yo he seguido estudiando después, pero no quita la cosa. Pero la última demo reel que yo hice es de ese año,
Es cierto que tengo que hacer otra, llevo varios años diciéndolo, pero nunca me da por ahí. La verdad es que no me gusta nada editar vídeos. Soy un poco perezoso para eso. Así que, pues ya os hacéis una idea, llevo 6 años sin hacer otra de Morril y no me ha faltado el trabajo, ¿sabes? Por ejemplo, aquí en Londres hay muchísimo trabajo de rigger, muchísimo. Yo recibo en torno a 2 ofertas a la semana de distintas empresas, de si estoy interesado. No que me vayan a contratar, sino de, ¿estarías interesado en escuchar una oferta? 2 a la semana, de media, y no estoy buscando trabajo. En ninguna parte pone que yo esté libre. De hecho, pone todo lo contrario, que estoy contratado por una empresa y por un periodo largo. Así que, como podéis ver, sí que hay salidas. Sí que es cierto, y tampoco os voy a engañar, probablemente en Sudamérica es la misma situación que en España. No hay empresas tan grandes como hay en Estados Unidos, Canadá, o como aquí en Reino Unido, o Weta que tenéis en Nueva Zelanda o en Australia. Y tenéis la misma situación que yo tenía en España, y es que son empresas pequeñas que por norma general no contratan a un rigger que solo es rigger. Van a querer que seáis generalistas. Van a querer que modeléis, que hagáis rigging, que animéis, que hagáis algo de texturizado, que hagáis render o que hagáis postproducción, todo este tipo de cosas. Eso no está mal, porque no está mal. Una de las cosas por las que se valora a los artistas españoles, por ejemplo, fuera y sobre todo aquí en Londres, es porque en Londres o en Canadá, cuando contratan a un especialista en una cosa, esa persona solo sabe hacer eso. Pero sin embargo, llevan a un español que ha trabajado, o a un argentino o un colombiano que ha trabajado en empresas pequeñas que le ha tocado hacer de todo, y cuando le preguntan, ¿tú sabes hacer esto? Porque le contratan como rigger, y luego le preguntan, ¿tú sabes modelar? Y dice, sí, yo sé modelar. ¿Y tú sabes animar? Y dice, sí, yo sé animar. Y se quedan locos con él, ¿sabes? Y dicen, vente para acá. Así que no está mal aprender más especialidades, pero yo personalmente creo que es importante centrarse. Se puede ser muy bueno en una cosa, se puede ser bueno en 2 cosas y se puede ser decente en 3. Pero a partir de ahí es muy difícil. He conocido a gente que era muy bueno en 4 o 5 especialidades, pero eso es un caso muy particular. Así que en la industria hay muchísimo trabajo de rigger, muchísimo, más de lo que os podéis hacer una idea. Hay empresas que no son conscientes de cuánto necesitan un rigger hasta que no lo tienen. Preguntan por aquí cuál es el rigging más difícil que has realizado. Ha habido unos pocos. Yo creo que los riggers más complejos que hice fueron al principio, sobre todo, porque intentaba complicarme mucho la vida. Intentaba llegar más lejos de lo que en realidad el personaje necesitaba. Es otra cosa que también quería decir a lo largo de la conferencia, y es que el mejor rig es el rig más simple que puedas hacer que resuelva el problema que tienes delante. ¿Sabes? Es mejor hacer algo simple que funcione, que volverse loco e intentar hacer un automatismo que al final lo mismo no es lo que quería el animador y has perdido el tiempo inútilmente. Jorge García, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también prefiero a alguien que sepa 100% de un tema que 70-80 de varios. Yo, por ejemplo, me especialicé al poco de empezar en rigging. Llevaba 2 años o así estudiando CGI y lo vi y dije, esto es lo mío, ¿sabes? Yo tuve como un flechazo con el rigging. Yo he nacido para hacer esto. Y no me arrepentí, tiré para adelante. Como digo, me costó en España porque en España no hay, excepto en algunas empresas, no hay la figura del rigger puro, como digo yo. Pero conseguí salir adelante y hoy en día me va muy bien. La verdad es que no puedo negarlo. Doy gracias por poder trabajar de lo que me gusta, porque era mi hobby y se convirtió en mi profesión, y doy gracias a quien se las tenga que dar por ello. Creo que soy afortunado por poder hacer lo que hago y espero que vosotros tengáis la misma suerte también. Pero como he dicho, esto es cuestión de constancia, de trabajo duro, de esforzarse cada día. No es como el coco con si tengo talento o no lo tengo. Creo que el talento es apenas el 5% de lo que hacemos. Por supuesto, para hacer un buen producto o
una buena obra de arte, hay que tener talento. Pero en realidad los que levantan los proyectos son la gente que se mata a trabajar. El 95, 90, 95% de ese trabajo es esfuerzo. Es esforzarse cada día. Y levantarte y ponerte a correr, ¿sabes? No hay vuelta de hoja. Ese pequeño talento que puedas tener no te va a dar mucho. Para mí la única diferencia entre, por ejemplo, un rigger talentoso y alguien que no tiene tanto talento pero que se esfuerza es el tiempo que les va a llevar a hacerlo. Y con el paso de los años, esa diferencia de tiempo que les lleva a hacerlo va a ir reduciéndose. A ver, Juan Esteban pregunta que si existen escuelas que se dedican a enseñar solo rigging. Como he dicho antes, en España, por ejemplo, no hay escuelas como tal que sean solo de rigging. Creo que son la única que es solo 100% rigging. Es una escuela online que se llama Rigging Dojo. Creo que Animum en España es una de las, probablemente la mejor en castellano o en español que enseña rigging. Nosotros vamos a ser la siguiente mejor, o la mejor con el tiempo, si podemos. Como os he dicho antes, por si ha llegado alguno después, el objetivo de este webinar, de esta conferencia, es darme a conocer dentro de toda Latinoamérica para hacer un curso a posteriori sobre rigging. Obviamente seremos mejor, estoy contigo, es cierto. Así que podréis estudiar aquí rigging conmigo. Será un placer enseñaros, ¿sabes? Una vez que esté preparado. No puedo dar fecha todavía, pero será próximamente. Vamos a empezar a hacer algunos cursos gratuitos para acercarnos a Maya también. ¿Y en qué programa va a ser? Que alguien preguntaba también. Eso me gustaría dejaros a vuestra elección. Queríamos hacer una encuesta y que vosotros decidáis si os gustaría aprender rigging en Max o os gustaría aprender rigging en Maya. Al final de la conferencia tendréis una idea sobre cuál os puede interesar, ¿no? Y para terminar con esto, que llegaba aquí, sí se puede vivir siendo rigger, se puede vivir bastante bien. Se gana bastante, todo hay que decirlo. Es una profesión, como es técnica, ganas más que un modelador y más que un animador. Los animadores son los que menos ganan probablemente, los pobrecitos, y eso que se matan a trabajar. Pero por supuesto hay otras profesiones en las que se gana más. Pero los riggers están bastante bien pagados, la verdad. Sí, los pobrecitos. Los animadores son unos pobrecitos para mí. A ver, y aquí acabamos la primera parte. Creo que ya habéis tenido muchas preguntas y dudas. Necesito beber un poquito de agua. Un segundito. Si queda alguna duda más. David Ávila pregunta que de dónde se sugieren hacer los rigging de personajes y de qué depende. Bueno, vais a ver, ahora Sebastián dice que según lo explicado es la mejor herramienta Maya. Vais a ver ahora como hay cosas que no son tan maravillosas en Maya. ¿Es viable ser rigger freelance? Esa es una muy buena pregunta, Jorge. Depende de en qué país estés. Creo que en Latinoamérica lo vais a tener complicado. Por esto mismo que os decía, porque las empresas no suelen contratar a alguien que es puro de una especialidad. Es posible, yo he trabajado para empresas de Sudamérica estando en España y estando aquí. Pero allí lo vais a tener complicado. Y por ejemplo, si intentáis luchar por el mercado de Estados Unidos o de Canadá o el de aquí, es muy probable que contraten a alguien de allí antes que vosotros si no os habéis dado a conocer primero. Yo, por ejemplo, uno de los sueños que tengo es algún día, después de haber recorrido varios países, volver a España y trabajar como freelance para otros países, que no sean España. Y por ejemplo, aquí en el Reino Unido sí que se puede vivir como rigger freelance. He conocido a varios ya y yo mismo trabajé al principio como freelance. Y puedes acabar un proyecto y continuar con otro. A veces estás parado un par de semanas en medio, puede que llegue a un mes, aunque es poco habitual aquí, la verdad. Pero, como digo, en Estados Unidos, en Canadá y aquí en el Reino Unido sí se puede vivir como rigger freelance. En España y probablemente en toda Latinoamérica
creo que es bastante complicado. En definitiva, para empezar, ¿cuál es recomendable? ¿Max o Maya? Pregunta Cristian. Eso lo veremos al final. ¿Cuál va a ser el recomendable? No me quiero adelantar todavía. No quiero crearos una idea que no es sobre uno de un programa u otro. Quiero que vosotros veáis, tengáis una vista de cada uno y luego digáis, ah, pues yo creo que este viene mejor conmigo o yo creo que este viene mejor conmigo. ¿Sabes? No quiero meteros ideas preconcebidas. David Ávila pregunta que si hay que saber programación para hacer rig. Durante la conferencia he hablado de ello y es una habilidad recomendable que debes adquirir con el tiempo si quieres llegar a ser un buen rigger. Pero para empezar a hacer rigging no necesitas saber programación. No es algo indispensable al principio. Cuando lleves 2-3 años como rigger profesional, sí que deberías plantearte aprender por lo menos scripting, no programación. El scripting es programar, pero solo dentro de la herramienta con la que trabajas, solo dentro de Maya o solo dentro de Max. Y la programación sería para crear un plugin, por ejemplo, que está creado con C++, o una herramienta más compleja que trabaje entre programas. Por ejemplo, si trabajas en videojuegos y quieres exportar el modelo a Unreal de forma automática, puedes crear un programa que te lo saque de un programa y te lo meta en el otro. Eso sería programación, no scripting. Como digo, no es completamente necesario. Es recomendable, pero no necesario al principio. ¿Alguna pregunta más sobre esta primera parte? Carlos Acevedo pregunta que si alguna vez he animado. Bueno, yo distingo dos tipos de animación. Está la animación procedural o simulada, pues simulaciones y este tipo de cosas. Y luego está la animación hecha a mano, o artesanal. Me ha tocado de las dos, sobre todo cuando empecé me tocó hacer algo de animación. Tenía que aprender algo de animación para saber qué me van a pedir los animadores. Y no se me da mal de todo, no me considero un buen animador, la verdad. Pero no se me da mal del todo. Tengo paciencia para ello, pero no me acaba de gustar animar a mano. Sin embargo, animar cosas simuladas o de física o todo esto es parte de ser rigger o de la segunda parte, como dije, de cuando te pasan a ser el technical animator. Y sí que me gusta. Cualquier cosa que sea animación automática o procedural me encanta. Puedo estar ahí horas y horas jugando con ello, con un motor de física o cualquier cosa por el estilo. Así que sí, he animado. He hecho a mano no mucho, sobre todo al principio de mi carrera, pero sí que me ha tocado animar. Sobre programación, pregunta Jorge García sobre programación, ¿qué lenguaje es mejor? Python. Para esto que hacemos nosotros, no es que sea mejor, es que es Python o es Python. ¿Por qué? Porque tanto Max, ahora este último año lo han incorporado completamente, como Maya, como Motion Builder, y como algunos otros programas, me parece que Blender también lo soportaba, es el lenguaje universal, se ha convertido en el lenguaje universal entre todos estos programas. Así que si vas a aprender scripting o programación orientada a CGI, el lenguaje que debes aprender es Python. Aprender Max Script o en Maya Mel a día de hoy es un poco desperdicio. Yo me iría con Python. Lo he dicho, perdón, que el lenguaje que digo es Python. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Me oyes? ¿Sí? Sí, precisamente yo tenía una pregunta respecto a eso. Pues en Blender uno programa las herramientas en Python, pues uno utiliza las APIs para Blender. Y digamos, en Maya, obviamente pues las sintaxis, pues siendo el mismo Python, pues no varía mucho. Pero pues como las APIs ya son específicas para Maya, digamos, ¿qué tan amplio es el paquete de APIs para el Python de Maya? ¿Qué tan amplio es el perdona? Que no te he entendido. Sí, pues como las APIs son, pues,
por las cuales uno puede como llamar los diferentes en Python, digamos, para, pues, para Blender, pues que nutrían gracias a que como es libre, entonces pues la comunidad pues las ha alimentado bastante. Pues, a mí me gustaría saber, digamos, en Maya, o sea, qué tan robusto es con el paquete de... Bueno, eso lo iba a hablar en la parte de scripting, pero puedo adelantar un poco. Python en Maya está bastante bien integrado. A mi modo de parecer, como Python se acaba de integrar en Max ahora recientemente, bueno, llevan 2 o 3 años metiéndolo y al final ha sido este año donde lo han metido ya definitivamente. Está mejor integrado en Max ahora de lo que está en Maya. Pero la diferencia que vas a tener es sobre todo a la hora de... El problema que tiene Maya es que una vez llegas al nivel de objeto y quieres acceder a un atributo y cambiar su valor, la única manera de hacerlo en Maya es pasándole una cadena de texto que es un comando de mail. Es un problema que tiene Maya bastante grande, que no tiene un wrapper para utilizar solo Python y acceder directamente a los objetos en Maya. Al final siempre tienes que escribir esa cadena de texto y pasársela a través de Python. Por lo demás, toda la sintaxis y todo lo que crees te podría valer de un programa a otro, lo único que a la hora de interactuar con los objetos vas a tener que utilizar el módulo propio de Maya que tienes en Python. Pero los demás módulos de Python, como PyQt o todos los demás, se pueden utilizar igual, ¿sabes? Eso no va a cambiar. Por ejemplo, si desarrollas una interfaz gráfica con Python para Blender, en teoría esa interfaz gráfica te debería funcionar también en Maya. Lo único es, a la hora de interactuar con el objeto en Maya, vas a tener que cambiar todos esos comandos. Vas a tener que utilizar PyMel, que me parece que se llamaba uno de ellos. Gracias. ¿No hay de qué? Bueno, me estaba metiendo prisa por aquí para que continúe. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Si no hay ninguna pregunta más, espero que no. Bueno, la segunda parte ríe en Max y Maya. Hoy voy a hablar un pelín, solo un poquito de la historia, no mucho. No me quiero extender porque esto tampoco nos interesa demasiado. Bueno, el 3D Max se creó originalmente como se llamaba al principio 3D Studio Max. Se creó por primera vez en el año 90, fue la primera publicación, para el sistema operativo 2, ni siquiera era MS2 en aquella época. Fue creado y sigue siendo una propiedad intelectual de Autodesk. Ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia y en el año 2007 pasó a denominarse Autodesk Max 2008 y desde entonces cada año solo ha variado el apellido, que sería el año. Solo varía el año en cada una de las versiones. Max ha sido muy utilizado para la realización de largometrajes y publicidad, pero su punto fuerte siempre ha sido los videojuegos y la infraarquitectura. En este último sigue siendo el rey indiscutible. No, creo que no hay ningún programa mejor para hacer infraarquitectura que Max. Aunque sí que es cierto que por diversos motivos en los últimos años ha perdido fuerza en el mundo de los videojuegos y también en el cine. No conozco a ninguna empresa que esté haciendo una película hoy en día con Max. Pero en publicidad y en infraarquitectura sigue siendo bastante utilizado. Sigue manteniéndose ahí en la cresta de la ola. Por otro lado, Maya surgió de la evolución de un programa que se llamaba Power Animator y de la fusión de dos empresas que eran Alias y Wavefront. Estas dos empresas eran canadienses y se unieron. Si no recuerdo mal, Alias tenía Power Animator y Wavefront aplicó otra tecnología y al final llegó otra empresa más grande que se llamaba Silicon Graphics, hoy en día se la conoce como SGI, y absorbió a Alias y a Wavefront. Y dentro de esta absorción se creó la primera versión de Maya, que trabajaba en ese sistema operativo, en un sistema operativo que tenía Silicon Graphics. Unos años después, SGI vendió Alias a Autodesk en torno al año 2005-2006, y tras ello Maya pasó a ser conocida como Autodesk Maya. En un primer momento, tras su compra, muchos pensaron que Autodesk se fusionaría ambos software en una especie de híbrido que uniría Max y Maya en el mismo programa. Pero Autodesk se comprometió a seguir con la línea de desarrollo que Alias venía siguiendo y permitió que Max fuera un programa independiente y Maya fuera otro programa independiente. Voy a dar mi opinión respecto a esto, mi opinión personal.
Es mi humilde opinión, no tiene por qué ser la verdad, ni tenéis por qué estar de acuerdo, ni nadie tiene por qué estar de acuerdo con ella. Yo creo que a Autodesk no le interesa para nada crear ese híbrido. Por una parte está esa norma no escrita en los negocios que dice que ¿para qué venderte un programa si te puedo vender dos? ¿No? Es más dinero para ellos. Y por otro lado, en aquel momento la balanza a nivel mundial entre ambos programas estaba bastante más equilibrada de lo que está hoy en día. Crear ese híbrido hubiera supuesto la pérdida de mucho dinero para muchas empresas que habían invertido en el desarrollo interno de herramientas para cada programa. Probablemente estas empresas se hubieran ido a la competencia. En aquel momento, Socimate XSI, no sé si lo conocéis, estaba ganando mucho mercado en aquellos años. Tanto estaba ganando que unos años después, en el 2008, Autodesk compró Socimate y se quedó con XSI. Y como muchos sabéis, unos años después destruyó XSI, decidió no volver a sacar ninguna versión nueva. Personalmente me gustaba más XSI que Maya y que Max, pero no hay soporte, así que las compañías lo abandonaron también. Alguna queda trabajando con XSI porque invertí mucho dinero en desarrollar herramientas, pero no muchas. Y creo que el único motivo por el que los dos programas siguen existiendo es porque perderían mucho dinero con las empresas de infoarquitectura, de las pequeñas y medianas empresas de publicidad también, que están repartidas por todo el mundo. Y porque al fin y al cabo yo creo que Autodesk sigue viendo a Max como su verdadera creación, es su niño bonito, su hijo, ¿sabes? Así que sí, estoy insinuando más o menos lo que parece. ¿Cuál desaparecería de los dos si se pusieran a elegir? Así que bueno, vamos a empezar con la parte de verdad ya. Vamos a hablar de cómo se organizan las capas y la organización en cada uno de los programas. Voy a intentar compartir. Cambio esto. Vamos a cambiar esto. Vamos a compartir. Primero vamos a hablar de estas. Primero vamos a hablar de Maya. Bueno, pues aquí tenemos Maya. Vamos a ver un poquito cómo se organizan. Vamos a abrir personalizar aquí. Esto estaba. Voy a abrir este personaje que es cortesía de un antiguo compañero mío. ¿Cómo se organizan las cosas en Maya? En Maya tenemos, por un lado tenemos aquí a la izquierda, no sé si lo podéis ver en el outliner, que es esta ventana que tengo a la izquierda, tenemos las cosas organizadas en una jerarquía. Esta jerarquía, por ejemplo, tendríamos, este sería el grupo inicial del personaje, y dentro de él tendríamos otros grupos que contienen otras partes del personaje. Tendríamos el grupo MES, que dentro de él tendríamos toda la malla del personaje. Una peculiaridad de Maya es que no puede haber dos objetos en el mismo nivel de jerarquía con el mismo nombre. Esto difiere en Max, luego lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo aquí quiero crear otro grupo más, voy a crear otro grupo, que es este grupo que se llama NUR, y lo voy a meter al mismo nivel que MES. Voy a intentar llamar este grupo MES, solo MES, como podéis ver ahí, y si le doy para aceptar el nombre, lo voy a llamar MES1. Aquí lo tenéis. Esto es debido porque en Maya trabajamos directamente con el nombre con el que Maya trabaja internamente con el objeto. No podemos tener dos objetos igual a la misma altura de la jerarquía. Sin embargo, si yo meto esto dentro de MES y le cambio el nombre, ahora sí me deja. Esto es debido a que Maya trabaja con la ruta entera, que se llama, o el nombre largo. Esto es que trabaja referenciando a la jerarquía que hay. Entonces quiere decir que este objeto MES, al ser hijo de este, es distinto. Vale, no te preocupes, Excel. He perdido el chat, la ventana del chat. Vale, luego veré si os puedo enseñar el rey de la rana en Maya, en Max. ¿Por dónde iba?
como decía, es esto. En Maya hacemos una referencia a toda la jerarquía para hacer referencia a un objeto. Por eso, al mismo nivel no me deja llamarlos igual, pero si está dentro de otra jerarquía distinta o a un nivel inferior o superior, sí me deja poner otro nombre. Porque para hacer referencia a ese objeto, busca toda la ruta de él. Otra forma de organización que tiene Maya son las capas. Aquí podríamos coger, por ejemplo, este mes y crear una capa. Y esta podríamos llamarla, por ejemplo, Yield, que sería por geometría. Y dentro de esta capa tendríamos el mes del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo hacer que se oculte. ¿Por qué no me lo está ocultando? A ver, sí, porque no lo he seleccionado y no lo he metido dentro. Voy a meter todo entero. Lo voy a meter dentro y ahora me lo oculta. Con esta capa podría hacer que me lo enseñe o no me lo enseñe. Estas capas se suelen utilizar para animación. A diferencia de Max, que vamos a ver ahora, en Max las capas se suelen utilizar para organización, pero en Maya se utilizan para que los animadores puedan ocultar los controles o puedan ocultar el mes. No se utilizan como organización, es simplemente para visualización. Puedo hacer que esto sea un template, que ahora no me dejaría seleccionar el mes de ninguna manera, y solo me lo enseña en wireframe. O podría hacerlo en modo reference, que no me deja seleccionarlo, pero me muestra el personaje como tal. Y si tuviera texturas, en este caso este no tiene texturas, pero me podría enseñar con las texturas y todo. Tiene varios modos de visualización. Podemos hacer un modo de visualización que cuando la barra de tiempo no se está moviendo, no vemos el mes. Pero cuando la barra de tiempo se mueve, sí lo vemos. Eso se utiliza para ganar frames, porque se puede hacer a la inversa, que no vemos el modelo cuando se está animando, pero sí cuando se para la barra de tiempo. O para otra serie de visualizaciones que los animadores necesitan. Así que, como digo, las capas en Maya no sirven para organizar, solo sirven para ayudar a los animadores a tener un poco de organización, pero no para los riggers. Toda nuestra organización en Maya va a estar en el Onliner y en todas las jerarquías que tengamos. Vamos a ver en Max, a ver si me deja pasar a Max. Vamos a ver en Max ahora. Bueno, aquí estamos en Max. En Max, a diferencia de lo que veíamos en Maya, vamos a crear una cajita aquí rápidamente y vamos a crear, espera. En Max podemos trabajar por capas y también podemos trabajar por jerarquía. Como podéis ver, aquí tengo varias jerarquías y aquí lo veo en capa. Ahora mismo en esta capa, en la capa default, estaría la caja de creado y la esfera. Y yo podría coger el nombre de la esfera, le voy a decir que lo voy a renombrar, voy a copiar este nombre y se lo voy a aplicar a la esfera. Y como veis, me deja llamar a la esfera, lo vemos aquí también, y en la capa. La esfera ahora mismo se llama igual que la caja. ¿Esto por qué es? Porque en Max no tenemos acceso al nombre con el que Max se refiere a cada objeto. A él le da igual cómo lo llamemos nosotros al objeto, porque para él el nombre es una propiedad que tiene el objeto, no como él lo busca internamente. Max controla los objetos en escena dándoles un número que es la referencia en la pila de memoria. Cuando tú creas un objeto se le asigna un espacio en la memoria y esa memoria tiene un número muy largo. Y ese es el número con el que Max sabe qué objeto es cada objeto. Pero tú no puedes acceder a él ni se puede cambiar de ninguna manera. Así que aquí no dependemos de la jerarquía, no tenemos un nombre largo que depende de su jerarquía, a diferencia de Maya. Podemos enseñar a la jerarquía también aquí, que por ejemplo aquí tengo un brazo que os voy a enseñar ahora, que nos lo muestra en jerarquía y, como digo, es independiente completamente el nombre. Una cosa que tiene muy buena las capas de Max, a mí me gustan mucho más que las de Maya, vamos a ponerla aquí, es que tenemos muchas más opciones, no solo ya por ver en jerarquía o en capa. Yo puedo apagar una capa, puedo enseñar la otra, que es un brazo que tengo aquí que os mostraré después. Aparte puedo hacer que se muestren ciertos tipos de objetos, puedo hacer que solo muestre geometría, que solo muestre shapes, que solo muestre otra cosa. Desde aquí puedo decir que si quiero que se renderice una capa entera o no quiero que se renderice. Puedo hacer un freeze, que lo que hace es que ya no puedo seleccionar nada que está en la capa.
puedo hacer que lo que esté dentro de la capa se haga un display como un box. Aquí no me lo he aplicado toda la capa, no sé por qué, pero aquí está, ¿ves? Y ya podemos ver lo que hay a través. Todo esto en Maya tienes otras opciones, pero no es a través de las capas. A mí me gusta el sistema que tiene Max porque está todo en el mismo sitio, no tienes que ir a buscarlo en ninguna otra parte. Pero como digo, todo esto se puede hacer en Maya, lo único que está más repartido en otros sitios. Así que en cuanto a capas de organización, creo que no hay mucho más que ver. Otra cosa que me gusta de Max es que te pone un iconito diciéndote qué es cada cosa. Por ejemplo, yo sé que esto es un mes porque tiene esta esfera aquí. Sé que esto es un hueso, un bone, porque tiene un icono de un bone al lado. Todo esto en Maya, a priori no se puede saber, pero sí que si desocultas ciertos tipos de nodos, sí que puedes ver qué tipo de nodo es en el offliner. Lo único que como he trabajado tantos años con Max, pues estoy acostumbrado a estos iconos. Y eso que han cambiado, que estos no son como la última versión en la que trabajé con Max. Bueno, a ver por dónde íbamos. Vamos a PowerPoint. ¿Dónde estás? Bueno, la siguiente es jerarquías y nombres. Como he dicho, en Maya no pueden tener el mismo nombre, pero en Max esto no es así. Vamos a explicar un poquito cómo funcionan las jerarquías en ambos, si os parece bien. ¿Qué es una jerarquía y cómo funciona? Vamos a utilizar Maya, porque básicamente en ambos es lo mismo. Bien, voy a crear un par de cajas. Vamos a ver esto aquí. Vamos a duplicar. Bueno, pues tengo la caja número 1. Voy a ocultar el personaje que no nos estorba. ¿Dónde está esto? Oh. Sí, preguntan por aquí que si en Max, si no está confundido, se puede trabajar extrusiones con medidas. ¿En Maya se puede hacer esto? Sí, también se puede hacer. En ese sentido se puede hacer prácticamente lo mismo en ambos. Vale. Estábamos en Maya. Espero que se esté viendo. Ahora sí. ¿Lo vemos otra vez? Sí. Ya está bien. Bueno, pues tengo estas dos cajas aquí y básicamente, ¿qué es una jerarquía? Como dije en una parte de la conferencia, nuestra herramienta principal es este punto de pivote que vemos aquí, este gizmo. Lo hago más grande para que sea mejor. Esta es la herramienta principal de todo Rigger. Aquí a la derecha en el Channel Box o Attribute Editor tenemos todas las transformaciones que tiene, la traslación en cada uno de los ejes, la rotación y la escala. Bien, las jerarquías en cualquier programa de diseño de CGI funcionan de una manera muy simple, y es, si un objeto está vinculado a otro, todas sus transformaciones van a depender de ese. Y si un objeto no está vinculado a nada, el padre de este objeto es el mundo, el propio mundo. Por ejemplo, ahora mismo tengo estos valores aquí, y esto me los está calculando desde el centro del mundo, que sería aquí. Voy a crear una pelotilla ahí. Ese es el centro del mundo, donde está esta esfera. Así que estos valores que tiene aquí, este objeto, me los está calculando respecto al centro del mundo. Pero si yo ahora cojo ese y este y esta caja y los vinculo, van a cambiar los valores de mi caja 2. Ya no son los mismos que antes, como podéis ver. Antes mi caja 2 estaba en -1
punto 9, y si lo vinculo con esta otra caja, en Z ya no tengo ese valor. Esto es debido porque ahora se calcula respecto a esta otra caja. Si yo roto o muevo la caja, va a rotar respecto a esa caja de ahí. Esto es una jerarquía y funciona en todos los programas, funciona exactamente de la misma manera. Si muevo al padre, el hijo va a seguirle desde esa posición. Yo podría mover al hijo también a cualquier posición, puedo rotarlo. Esto es una rotación local que se llama, y el padre va a llevárselo de la misma manera. Así que en una jerarquía no tenemos muchos misterios. Bueno, lo siguiente, ¿dónde estamos? Lo siguiente que vamos a ver son los modificadores locales y globales en Max contra los node inputs en Maya. Vamos a ver en Max, como algunos sabréis ya, si habéis trabajado con Max un poquito. Si tengo un objeto, todas las modificaciones que puedo hacer a ese objeto van a ser o a través de la pila de modificadores que tenemos aquí a la derecha. Tenemos toda esta pila de modificadores, la mayoría de ellos son locales. Por ejemplo, el skin es un modificador local a la transformación del objeto. El skin more también lo es, ahora os enseñaré qué hace cada uno. Pero en Maya esto no es así exactamente. No tenemos una pila de modificadores, sí tenemos una pila de input, que se denomina. Por ejemplo, en Max también tenemos un modificador que puede ser local o que puede ser global. Esto como os lo enseño. Vamos a ver. Por ejemplo, yo en Max puedo aplicar el FFD. Vamos a aplicar este, por ejemplo. Y esto es un modificador global que también existe. Perdón, es un modificador local que también puede existir como modificador global. Yo, por ejemplo, puedo mover esto y me está deformando el brazo. Y me lo está haciendo de forma local. De hecho, esto podría estar debajo de... No me deja. Ahora sí. Podría estar debajo de este modificador o podría estar debajo del skin. Con lo cual, en Max, todas las evaluaciones en las deformaciones van de abajo a arriba. El que está arriba del todo es el que manda y todo lo demás pasa por debajo. Esto es muy importante. Porque, por ejemplo, si tuviéramos un morph aquí debajo, si yo cogiera aquí y pusiera un morph, y lo pongo encima, voy a duplicar esto. A ver, no me lo ha duplicado. Voy a borrar esto y eso. Bueno, pues tengo aquí mi copia del brazo. Vamos a hacer una pequeña modificación así rápidamente. Vamos a coger, por ejemplo, esto y vamos a escalar todos nosotros. Y ahora el morpher se la vamos a aplicar. Estoy yendo un poquito rápido porque tampoco es algo que quiera enseñar. Bueno, si yo ahora doblo el brazo, que está debajo tiene un hueso con un skip, creo que era este control. Yo puedo doblar el brazo. Y si ahora activo el morpher que está por encima del skin, el brazo va a volver a estirarse para allá. No solo va a cambiar esa parte, sino que va a estirar el brazo entero, porque está encima del skin. Sin embargo, si yo pongo el morpher debajo, ahora al activar esto, solo va a ensancharse esa parte de ahí, porque el skin está por encima del morpher, tiene más peso en la deformación que el propio morpher, con lo cual solo me va a afectar a esa área, a la área que el skin no afecta. Esto en Maya también se aplica exactamente de la misma manera, pero no con una pila de modificadores, solo con
con la pila de node inputs que se llama. Y lo que os iba a enseñar antes del modificador global es, aquí tengo mi fd. Vamos a ver. Vamos a estirar el brazo otra vez. Muy bien, Adrián, no te preocupes. Aquí tengo mi fd, que es un modificador local, pero también puedo aplicar un modificador global. Vamos a Geometry Deformable y puedo crear. Vale. Esto es porque tengo la capa, tenía la default por defecto, era mi capa de creación por defecto, y está oculta. Entonces me estaba advirtiendo que iba a crear un objeto en una capa que estaba oculta. Voy a hacer visible la otra, que es en la que estamos trabajando ahora. Aquí puedo crear otro objeto que, como podéis ver, es idéntico al otro que teníamos de forma local. Este que está aquí es local a este objeto y va con él a todas partes, pero este que es aquí es un objeto externo que puede trabajar de forma global. Esto es, se utiliza a uno u otro dependiendo de si quieres que afecte a varios objetos que son independientes a la vez. Esto funciona así en Max. En Maya es algo distinto. Bueno, aquí tendríamos que vincular esto al deformador con este vínculo. Y como podéis observar, arriba en el objeto me aparece el vínculo que se ha generado ahora entre el deformador global y el objeto. Este vínculo siempre va a estar arriba del todo. No se puede modificar. Yo no puedo coger esto y llevármelo abajo, va a volver a aparecer arriba. Por más que lo intente, va a empezar a hacer cosas raras y tal, pero nunca se va a ir abajo. Es otra de las diferencias que hay entre uno local y otro global. Sin embargo, la diferencia con Maya es que todos son como herramientas independientes, todos los deformadores que aplicamos en Maya. Esto quiere decir que yo puedo crear un solo nodo. Cada vez que ejecuto una herramienta se crea un nodo que se puede aplicar a varios objetos a la vez. No como en Max, que si creo un modificador en un objeto solo se aplica a ese objeto. Es cierto que en Max podemos instanciar los modificadores, pero no es una buena práctica cuando hablamos de rigging. Por ejemplo, en modelado sí que se puede instanciar y no pasa nada, todo funciona bastante bien. Pero en rigging no es una buena práctica con la mayoría de modificadores. Cuando creamos un deformador en Maya, lo que estamos haciendo es generar un nuevo nodo, una instancia de dicha herramienta o modificador. Esta tiene la ventaja de permitirnos conectar varios objetos, como he dicho, a una sola instancia de la herramienta de forma mucho más estable que las instancias que podríamos generar en Max instanciando el modificador entre objetos. Además, nos permite conectar y desconectar dichos nodos sin causar problemas en el rig. Por ejemplo, en Maya se puede apagar por completo todas las deformaciones que están afectando a un rig, todas ellas. Y no tenemos ningún riesgo, entre comillas, de cargarnos el rig. Sí que puede ser que no nos lo carguemos, pero no están hechas en esa manera las herramientas en Maya. Esto, por ejemplo, es impensable en Max. En Max no se pueden apagar todas las deformaciones. Yo puedo ocultar aquí el skin, y si ahora muevo esto no se va a deformar con el skin, pero no está desconectado del todo, internamente sigue conectado.